Entonces, quieres empezar a tocar el saxofón y te preguntas, ¿debería comenzar con el saxofón tenor o con el saxofón alto? ¿Dónde está mi saxofón alto? Hola, me llamo Yannick y bienvenido a mi canal. Aquí hablamos de música, pero sobre todo te muestro un montón de cosas sobre el saxofón. Así que no dudes en suscribirte y hacer clic en la campana para recibir notificaciones cuando publique un nuevo video. Así que hoy voy a responder a una pregunta que me han hecho muchísimas veces. A saber, ¿debería empezar a tocar el saxofón en el saxofón alto o en el saxofón tenor? Bueno, o también, yo toco el saxofón alto. ¿Es mejor que el saxofón tenor? Yo toco el saxofón tenor. ¿Es mejor que el saxofón alto? Así que voy a responder a esta pregunta en varios pasos, empezando por contarte mi historia para que te ubiques en todo esto y sepas lo que pienso al respecto. Dicho esto, lo digo seguido, no tengo la verdad absoluta. Esto es solo mi opinión. Así que, antes de que algunas personas se molesten por lo que voy a decir, sepan que todos tienen derecho a su opinión. Y si quieres compartir esto en los comentarios, estaré muy feliz de platicar, obviamente siempre con respeto y educación, discutir algunos puntos, saber si de verdad deberíamos empezar con el alto o con el tenor, o si realmente no importa. Bueno, te cuento un poco cómo fue para mí. Empecé a tocar el saxofón a los 12 años en la escuela. Y en ese entonces incluso me sugirieron empezar con el clarinete para tener una mejor base, según decían. Pero la verdad no me llamaba la atención tocar el clarinete, así que elegí el saxofón alto, que me habían recomendado mucho más que el saxofón tenor. ¿Por qué? En ese momento yo no lo sabía, pero me di cuenta, tocando en varias bandas escolares a esa edad, que las partituras de saxofón alto eran, según yo, en ese entonces, más interesantes que las del saxofón tenor, porque nosotros teníamos más seguido las melodías, mientras que el saxofón tenor funcionaba más como acompañamiento de las melodías, haciendo acordes y todo eso, junto con los instrumentos más graves. Entonces el saxofón alto para mí me gustaba mucho porque casi siempre tenía las melodías. En ese momento mi objetivo era ser el primer saxofón y siempre pensaba que ser el saxofón alto 1 era lo mejor. Pero bueno, todo esto para decir que en esa época tocaba muchísimo saxofón alto. De hecho, nunca había probado un saxofón tenor, aunque unos años después fue algo que realmente me llamó la atención. Y es aquí donde mi historia empieza a tener sentido. Allí fue cuando quise cambiarme al saxofón tenor, como a los 15 años. Y ahí fue donde surgió un problema, porque mis profesores de ese entonces decían, no, tienes que tocar el saxofón alto, necesitas tener una mejor base, una mejor formación. Después ya puedes pasar al tenor, va a ser muy fácil. Y ahí, la verdad, yo estaba un poco frustrado por eso, obviamente, porque me sentía encerrado, atrapado en el molde del saxofón alto, ya que había probado el saxofón tenor de un amigo y de verdad me había encantado. Y ahí lo que pasó fue que cuando entré al CEGEP, o sea, como a los 17, 18 años, empecé el CEGEP todavía con el saxofón alto, en música clásica, que realmente no es lo mío. Otra vez, no tengo nada en contra de la música clásica. Es algo personal. Yo en ese entonces prefería el jazz, pero tenía que hacer 2 años de música clásica antes de poder empezar con el jazz. Y tengo algunos amigos que entraron un año después y el programa había cambiado, así que ellos entraron directamente a jazz con saxofón tenor. Entonces ya te imaginas mi frustración. Yo tenía que practicar música clásica con el alto, mientras escuchaba a mis amigos más jóvenes practicando con el tenor. Así que estaba un poco frustrado por eso. Pero bueno, como todo en la vida, al final se pasa. Finalmente, como a los 19 años, cambié al saxofón tenor en la escuela porque ya lo tocaba en casa, y desde entonces nunca he cambiado. Así que solo quería decirte que realmente fue el saxofón tenor el que me llamó. Y durante todos esos años estuve con el saxofón alto, pero no tan feliz como lo habría estado con el saxofón tenor. Y no creo que sería un músico diferente si hubiera tocado el saxofón tenor antes. Aparte del hecho de que habría sido más feliz con el saxofón tenor todos esos años que estuve con el alto. El alto es para ciertas personas y el tenor es para otras. Hay personas que tal vez se sienten cómodas con ambos, pero honestamente no conozco a muchas. Es muy raro. La mayoría, aunque digan que se sienten igual de cómodos con el alto que con el tenor, igual van a tener una pequeña preferencia por uno u otro. Así que aquí está la razón por la que mi opinión es la siguiente.
Sinceramente, no creo que sea mejor empezar con el saxofón alto en vez del tenor. No estoy diciendo que no me guste el saxofón alto. Al contrario, me encanta el saxofón alto. Pero de verdad creo que cada persona, cada saxofonista, tiene una preferencia ya sea por el alto o por el tenor. La razón, la verdad no la sé, no tengo idea de por qué. Obviamente tú puedes adivinar si es el tenor o el alto. Ya ni siquiera tengo un alto. Lo vendí hace unas semanas por la simple y buena razón de que nunca lo tocaba. Y ahí conocí a alguien que realmente quería comprarlo. Es un saxofón de 1929, una pieza de colección, un con, que me gustaba mucho. De hecho, me dio algo venderlo, pero para mí un instrumento que no se toca, que siempre está en un atril, es un instrumento perdido. Un instrumento tiene que sonar, tiene que usarse, así que lo vendí. Y la persona está muy feliz, así que no hay ningún problema con eso. Entonces, si todavía te preguntas, ¿debería empezar con el alto y prefieres el tenor? Toma el tenor. Si es al revés, que prefieres el alto, toma el alto. No hay uno que sea mejor que el otro. Simplemente es la tonalidad, creo, lo que realmente es diferente entre si bemol y mi bemol, y la altura del sonido, obviamente, ya que el saxofón alto es más agudo. La idea aquí es divertirse. Y yo prefiero mil veces a alguien que empiece con el tenor y siga con el tenor durante años, que a alguien que elija el saxofón alto y se frustre después de un año, o incluso unos meses y lo deje todo porque el sax alto no es lo que esa persona quiere tocar. Así que si quieres tocar sax tenor, toca sax tenor. Si quieres tocar sax alto, toca sax alto. Es más, voy a ir todavía más lejos. Si quieres tocar saxofón soprano y nunca has tocado sax en tu vida, agarra el sax soprano. Eso sí, el saxofón soprano aquí sí le pongo un pero, sin querer hacer un mal juego de palabras. Pero el saxofón soprano es un poco más complejo de tocar que el alto o el tenor, por ejemplo. Pero no es por la digitación. La digitación es exactamente la misma, como ya lo he dicho varias veces. La dificultad está en la afinación. Pero el saxofón soprano es realmente muy particular en ese aspecto. Así que toma un poco más de tiempo acostumbrarse a la afinación. Pero si eso es lo que te llama la atención, el saxofón soprano, elige el saxofón soprano. Después podrás tocar otro saxofón si es algo que te interesa. O incluso el saxofón barítono, lo mismo, un saxofón más grande que el tenor, también en mi bemol, que de hecho a mí me gusta mucho. Creo que este es un poco más fácil en cuanto a la afinación que el soprano. Yo diría que el alto y el tenor son realmente una buena referencia si estás empezando, pero de nuevo, si el barítono o el soprano son los que te llaman la atención, elige esos. Obviamente, un saxofón barítono cuesta más caro, así que probablemente no sea el primer saxofón que alguien se compre de entrada porque hay que invertir mucho dinero en eso. Pero para los otros tres se pueden encontrar saxofones que igual estarán a precios bastante accesibles. Es la misma comparación que cuando uno toca la guitarra y te dicen, toca la guitarra acústica antes que la eléctrica. Va a ser mucho más fácil porque la guitarra acústica es más difícil para los dedos. Así que cuando pases a la guitarra eléctrica te va a resultar fácil. Pero igual eso no tiene mucho sentido porque conozco a muchos guitarristas eléctricos que realmente no tocan guitarra acústica y son muy competentes. Lo mismo pasa con los saxofonistas. Conozco saxofonistas que nunca han tocado saxofón alto, que solo han tocado tenor en su vida y son muy buenos, incluso de alto nivel diría yo. Lo mismo para el saxofón alto. Algunas personas prefieren el alto, otras prefieren el tenor. Así que, por favor, aquí hay que dejar esa mentalidad antigua de que realmente hay un camino que seguir. Cuando uno empieza a tocar saxofón, tiene que ser con el alto, si no, todo está perdido. No hay que agarrar el saxofón tenor porque si no, uno va a desarrollar malos hábitos. Creo, es mi opinión, que todo eso es falso. Yo soy el ejemplo porque toqué saxofón alto durante algunos años y enseguida cambié al saxofón tenor. Y ahora, cuando agarro un sax alto, no es que me cueste, pero sí me siento menos en mi ambiente. En realidad es más eso. Puedo tocar todos los saxofones, obviamente, como todos los saxofonistas también pueden, pero tenemos ciertas preferencias, mucho por el tema del oído, porque este está en si bemol y el saxofón alto está en mi bemol. Dicho esto, por alguna razón que desconozco, con el saxofón barítono, que también está en mi bemol, me siento muy cómodo. Yo diría, personalmente, en orden, para mí sería tenor, barítono, soprano y finalmente alto.
Ahora ni siquiera tengo un saxofón alto propio, pero si tuviera la oportunidad de conseguir un contrato para tocar saxofón alto, no dudaría ni un segundo en ir a comprarme uno, o incluso rentar uno. Como decía, no tengo nada en contra del saxofón alto. De hecho, me encanta el saxofón alto, me encanta escucharlo. Simplemente que, para mí, tocarlo no es tan natural. Para mí es mucho más el saxofón tenor. Así que bueno, esa es mi opinión sobre si deberías empezar a tocar saxofón en alto o en tenor. Hazle caso a tu intuición. Si prefieres el alto, elige un alto. Si prefieres el tenor, elige un tenor. Y puede que te equivoques. Elegirás uno u otro y eventualmente volverás a cambiar después de unas semanas, después de unos meses. No hay absolutamente nada malo en eso. Con esto termina el video de hoy. Si quieres darme tu opinión, no dudes en hacerlo en los comentarios. Y si quieres más contenido como este, también te invito a suscribirte a mi canal. Nos vemos pronto. Hola.